Pues mis hermanos, continuando con nuestro estudio expositivo del libro de Eclesiastés, la semana pasada, en los primeros 6 versículos del capítulo 9, miramos las conclusiones a las que Salomón llegó y puso en su corazón para declarar lo siguiente. En primer lugar, todos estamos en las manos de Dios, lo cual nos habla de la soberanía de Dios, porque todo lo que pasa en esta tierra está bajo su control y voluntad, en los justos, en los sabios y en sus obras, pero también su amor y odio está delante de los hombres, aunque ellos no se den cuenta. En segundo lugar, todos estamos bajo un mismo suceso, porque la muerte tarde que temprano nos llegará. Es decir, al justo como al impío, al limpio como al no limpio, al que sacrifica como el que no sacrifica, el que es bueno como el que peca, al que jura como al que teme el juramento. Y en tercer lugar, hay esperanza mientras el hombre tenga vida, porque los muertos nada pueden hacer, pero los vivos, aunque tengan una vida como la de un perro, es decir, despreciable, habrá oportunidad de hacer cosas porque mejor es perro vivo que león muerto. Y bajo este contexto, mis hermanos, Salomón en los versículos 7 al 10 nos va a presentar algunos mandamientos que debemos de hacer mientras tengamos vida, para posteriormente en los versículos 11 al 12 presentarnos un tiempo y ocasión que acontece a todos. Y por último, los versículos 13 al 18 nos presentará una gran sabiduría. Estos serán los 3 puntos que analizaremos en lo que resta del capítulo 9. Sin embargo, el día de hoy analizaremos solamente los versículos 7 al 10, donde Salomón nos presentará algunos mandamientos que debemos de hacer mientras estemos con vida. Así que vayamos a nuestro texto base en Eclesiastés, capítulo 9, para dar lectura a los versículos 7 al 10. Dice aquí la palabra de Dios: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dadas debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. Oremos. Oh Padre, te pido que nos hables a través de tu palabra, que podamos entender este mensaje mientras estemos en esta tierra, de lo que es importante que hagamos, porque utilizaste a Salomón, Señor, para darnos estos mandamientos que veremos el día de hoy. Te pido que estemos atentos a tu palabra y seamos edificados. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ahora, mis hermanos, el primer mandamiento que Salomón nos presenta en el versículo 7 es cuando dice anda. Esta palabra se refiere a un cambio, y este cambio puede ser tanto de ubicación como de proceder. Y cuando habla de un cambio de ubicación, es como cuando hacemos un viaje a otra ciudad, pero cuando es un cambio de proceder, es en relación a no seguir haciendo las mismas cosas. Como por ejemplo, si el día de hoy estamos atrapados en el trabajo, el mandamiento aquí sería: sal de ahí y vete a tu casa.
Pero si andamos en malos pasos, el mandamiento sería: cambia de dirección y haz ahora lo bueno. Entonces, el anda es un mandamiento de un cambio que debemos hacer mientras estemos con vida. Solo que el mandamiento aquí es hacia la comida. Por eso dice: come tu pan con gozo. Donde él come también es un mandamiento porque lo presenta como un imperativo y por lo tanto es otro mandamiento que está relacionado con la comida. Y esto nos enseña que si estamos comiendo sin gozo, debemos hacerlo con gozo o con alegría. Ese es el cambio que demanda el mandamiento en este versículo. Ahora, por otro lado, no podemos negar que si hay algo que nos da mucho gusto y alegría en esta tierra es poder disfrutar de una rica comida. Por ejemplo, unos frijolitos con quesos y unas tortillas de harina recién hechas, unos ricos chiles rellenos o una carne asada con todos sus elementos, chilitos asados, cebollitas asadas, una buena salsa, tortillas de harina o de maíz, según el gusto, y unos frijolitos de la olla. La realidad es que la comida puede traernos mucho gozo, claro, si estamos sanos, porque si estamos enfermos habrá restricciones, pero si no lo estamos, nos gozaremos con la comida a través de sus diferentes platillos. De hecho, cuando salimos de vacaciones o vamos a algún lugar, parte del objetivo es disfrutar las comidas típicas del lugar. Como por ejemplo, los que viajan aquí a Mexicali buscarán la comida china que es típica de esta región, pero los que van a Ensenada buscarán los mariscos porque allí es una ciudad que está a un lado del mar. Pero ahora, mis hermanos, ¿se imaginan llegar a un lugar y no poder disfrutar la comida por estar pensando siempre en los problemas del trabajo, incluso llegar a casa y no poder disfrutar la rica comida que nos hizo nuestra esposa por estar metidos en los problemas del trabajo? Ahí está nuestra mente siempre pensando y no disfrutamos nada. Por lo tanto, el mandamiento aquí sería: deja de estar metido en tu trabajo y disfruta con gozo la comida que te hizo tu esposa. Ese es el cambio que nos está pidiendo la Escritura. Porque una vez que llegue la muerte, adiós, Charlie, como decimos. Así que mientras tengamos vida, mis hermanos, comamos con gozo y no permitamos que nada ni nadie nos quite el placer de comer con gozo. Y este es el mandamiento. Ahora, Salomón, después de presentarnos estos dos mandamientos relacionados con la comida, nos presenta otro, pero ahora dirigido a la bebida, cuando dice: bebe tu vino con alegre corazón. Ahora, algo que es importante mencionar aquí es que el vino al que se refiere Salomón no es como el vino de nuestros días, porque el vino que se vende en los mercados o en las licorerías contiene un cierto porcentaje de alcohol. Pero los vinos en el tiempo de Salomón eran de uva fermentada, los cuales ciertamente podían emborrachar a una persona si se tomaba en exceso, como le pasó a Noé después del diluvio, porque bajo la influencia de alcohol, la Escritura dice que se desnudó, y esto es porque sus sentidos se habían extraviado, y eso es lo que hace el vino cuando se toma en exceso. Por eso Salomón también escribió en Proverbios 21: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ahora, un poco más adelante, dice en Proverbios 23, 31 y 32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suave, mas el fin como serpiente morderá, como áspid dará dolor. Es claro que el vino nunca ha sido algo bueno para el hombre cuando se toma en exceso. Por eso la Escritura también nos instruye en Efesios 5:18
Y nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, la nueva traducción viviente lo traduce de la siguiente forma. Dice esta traducción, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Es claro que el vino puede arruinarnos la vida, como dice esta traducción. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿por qué Salomón dice, bebe tu vino con alegre corazón? Ahora, para entender por qué Salomón está diciendo esto, necesitamos conocer un poco del contexto cultural del pueblo de Israel y quiero resaltar dos cosas. En primer lugar, no todos los vinos eran iguales. Y en segundo lugar, había un vino que era específico para el gozo. Ahora, en relación a los tipos de vino, el más común que había en tiempos de Salomón era un vino rojo. Por eso cuando Jacob bendice a su hijo Judá, le dice en Génesis 49, en los versículos 9 al 12, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como el león, así como el león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en su vino sus vestidos, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Es claro que Jacob aquí está hablando proféticamente de Jesús. Sin embargo, menciona el vino como sangre porque la sangre es roja. Sin embargo, en algunas fuentes rabínicas se menciona que había un vino blanco, el cual era dulce. Y para hacer este vino, se pisaba la uva en lugares tallados de piedra, donde se extraía el jugo y no se trituraban las semillas para que de esa forma el vino no se amargara por el medio de las semillas. Incluso se les añadía vinagre para sazonarle y darle un valor medicinal. Y seguramente, mis hermanos, este vino fue el que Pablo le recomendó a Timoteo cuando le dice en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Lo cual quiere decir que había un vino que era utilizado como medicina. Pero el vino más común era el rojo, que se utilizaba diluido con agua y de esa forma no era tan fuerte. Pero por otro lado, también había restricciones bíblicas de parte de Dios en cuanto al vino, como se menciona en Levítico 10, versos 9 al 11, donde el Señor le dice al pueblo de Israel, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová, lo ha dicho, les ha dicho por medio de Moisés. Aquí, mis hermanos, se nos enseña que nadie podía entrar al tabernáculo de reunión dominado por el vino. Y de hecho se cree que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, murieron cuando ofrecieron fuego extraño en el tabernáculo porque estaban dominados por el vino. Ahora, el vino también era restringido en el voto nazareo, como pasó con Sansón. Sin embargo, el vino era utilizado también en las ofrendas diarias de libación, como se menciona en Éxodo, en el capítulo 29, en los versos 39 y 40, donde dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana, el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, además cada cordero una décima parte de efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para libación una cuarta de un hin de vino.
Entonces el vino tenía diferentes propósitos en Israel. De hecho, también se utilizaba para el comercio y esto lo vemos cuando Moisés está negociando con Hiram y le dice ahí en Segunda de Crónicas que le preparen madera porque tiene que edificar una casa grande y potentosa. Y de entre lo que les dice que les va a dar, les dice que le va a dar vino. Entonces el vino también se utilizaba en el comercio para negociar. Y lo segundo, mis hermanos, que quiero resaltar del vino, ya vi que ya miramos que había diferentes clases de vino, es que había un tipo de vino específico para un día de gozo, el cual se podía dar, puede ser a lo mejor en una fiesta, o sea, días especiales, un día de una coronación del rey o una boda. De hecho, Jesús, el primer milagro que hizo fue una boda porque convirtió el agua en vino. Sin embargo, este vino, mis hermanos, de estas celebraciones, era un vino dulce, como también se menciona en el libro de Nehemías en el capítulo 8, cuando el sacerdote Edras le leyó a los israelitas el libro de la ley. Y cuando ellos lo entendieron, el escritor dice que se entristecieron y lloraron. Pero el gobernador Nehemías, junto con el sacerdote Edras y los levitas le dijeron al pueblo que era un día santo y por lo tanto no estuvieran llorando ni estuvieran tristes. Y luego les da la instrucción de irse a comer y beber vino dulce y compartir con otros, porque el gozo de Jehová era su fuerza. Y en esta escritura podemos ver que el vino que se utilizaba para el gozo era un vino dulce. Y seguramente Salomón se refiere a este tipo de vino cuando dice, bebe tu vino con alegre corazón, porque Salomón lo está presentando en un contexto de gozo y no de tristeza. Y lo mismo, mis hermanos, es en nuestros días, cuando hay una celebración, porque la comida y la bebida son parte de la celebración. ¿O alguna vez asistieron ustedes a alguna fiesta donde no les dieron comida ni bebida? Es claro que la comida y la bebida siempre están relacionados con el día de gozo o en el día de una celebración. Sin embargo, el tipo de bebida que se ofrezca en nuestro contexto va a depender de cómo nosotros estemos viviendo. Por ejemplo, si nosotros somos cristianos, nuestra celebración va a ser bajo ese contexto. Por ejemplo, a lo mejor es una boda, es un cumpleaños o un aniversario, y en nuestras celebraciones las bebidas nunca serán con alcohol, porque las bebidas alcohólicas son parte de los eventos del mundo donde Cristo no es el que reina en sus corazones. Por eso es que muchos salen embriagados de sus reuniones. Pero si Cristo, mis hermanos, es el que está reinando en nuestro corazón, la bebida alcohólica nunca será parte de nuestra celebración, porque entendemos que este es algo, o el licor es algo que hace mucho daño a las personas. Por eso, si somos cristianos, no celebramos nuestras reuniones con bebidas alcohólicas. Ahora, otro dato que es importante es que Salomón presenta en el contexto de la comida y la bebida, es que esto viene de la mano de Dios, como lo menciona en el contexto en Eclesiastés 2:24, donde dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Un capítulo más adelante, en el capítulo 3, versos 2 y 13, dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. Después en el capítulo 5, verso 18 dice, he aquí, pues el bien que yo he visto,
que lo bueno es comer, beber y gozar, uno, del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Y por último, en Eclesiastés 8:15 dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le conceda debajo del sol. Estos textos, mis hermanos, nos muestran o resaltan tres cosas que Dios les concede a los hombres en su soberanía, y esto es la comida, la bebida y el gozo. Ahora, si estos tres elementos los tenemos nosotros de parte de Dios, nuestro corazón se va a llenar de alegría. Porque si falta uno de ellos, no vamos a poder estar alegres. Por ejemplo, si un día salimos del trabajo y llegamos a casa y no hay comida, no creo que no estemos alegres por eso. O si llegamos, hay comida y no hay bebida, también estaremos incompletos. Aunque yo sé que hay personas que comen sin bebida, pero la realidad es que son los menos. Porque todos por lo regular comemos con una bebida. Ahora, si hay comida y bebida, pero no hay gozo, pues también estaremos incompletos. Por eso es importante tener estos tres elementos de parte de Dios en nuestra vida para tener un verdadero gozo o una verdadera alegría. Ahora, Salomón, después de presentarnos el gozo y la alegría por medio de la comida y la bebida, nos da la razón cuando dice, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y esto, mis hermanos, es súper importante entenderlo, porque si nuestras obras no son agradables a Dios, será muy difícil tener alegría y gozo de parte de Dios. Por eso muchos en la iglesia no tienen gozo y alegría porque no se han alineado a la voluntad de Dios. Por ejemplo, son infieles a la lectura de la palabra y por lo tanto no buscan la dirección de Dios. Son infieles a tener un tiempo de oración y por lo tanto dedican su tiempo a otras cosas. O son infieles a la iglesia local porque no sirven en su obra, porque solo quieren recibir. La realidad es que nuestra infidelidad a Dios siempre será un impedimento para recibir sus bendiciones. Pero por otro lado, mis hermanos, si nuestras obras son agradables a Dios, el gozo y la alegría nos llegarán como un regalo de Dios. Por eso el Señor le dijo a los israelitas en Deuteronomio 12, en los versículos 5 al 7, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestra familia en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Aquí la bendición de Dios, mis hermanos, está en el contexto de la obediencia a sus mandamientos. Y cuando un israelita era obediente, la obra de sus manos era bendecida. Sin embargo, en nuestro caso, como cristianos, la bendición también nos va a llegar si somos obedientes a sus mandamientos. En este sentido, el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 10, versos 34 y 35, en verdad comprendo, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro aquí menciona el temor a Dios y el hacer justicia. Y si nosotros como cristianos no tenemos temor a Dios y estamos actuando con injusticia, será imposible serle agradable. Ahora, lo mismo en relación a la santidad. Por ejemplo,
El Señor le dijo al pueblo de Israel en Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y el Señor ahora nos dice a nosotros como iglesia en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, si no hay santidad en nuestra vida, mis hermanos, ¿ustedes creen que nuestras obras serán agradables a Dios? Definitivamente no. Por eso debemos buscar la santidad, viviendo en el temor de Dios y obrando con justicia para serle agradable y de esa forma nos bendiga para disfrutar con gozo y alegría la comida y la bebida. Ahora, por otro lado, también es importante lo que Salomón menciona en el versículo 8, donde dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ahora, la nueva traducción viviente lo traduce de la siguiente forma. Dice esta traducción, vístete con ropa elegante y échale un poco de perfume. Ahora, mis hermanos, hablando de la ropa elegante, todos sabemos que hay una gran diferencia entre un vestido elegante y uno que es indecoroso. Por ejemplo, si una mujer viene a la iglesia con un vestido muy caro, incluso de marca, pero tiene un gran escote y está súper apretado, ¿ustedes creen que esta forma de vestir será elegante o indecorosa en la iglesia? Es claro que la veremos como indecorosa, porque la ropa elegante es totalmente diferente a la indecorosa. Ahora, cuando Salomón dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, entendemos que es una referencia a vestiduras dignas, como Jesús lo menciona en su mensaje a la iglesia de Sardis, cuando le dice en Apocalipsis 3, versículos 4 y 5, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí las vestiduras blancas se presentan en un contexto de dignidad. Ahora en Apocalipsis 7, en los versículos 9 al 10, Jesús dice, después de esto miré, más bien está hablando Juan. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y las tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estos textos, mis hermanos, nos muestran que las ropas blancas son una referencia a la dignidad para no pasar vergüenza al regreso de Jesús. Como también lo menciona en Apocalipsis 16:15, donde dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Ahora, la nueva traducción viviente dice, benditos son los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Es claro que la ropa en dignidad la recibiremos al regreso de Jesús, pero mientras que Jesús no regrese, debemos andar o vestir con dignidad. Por eso Salomón dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, es decir, vístanse dignamente. Ahora también nos dice, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. La nueva traducción viviente lo traduce como échate un poco de perfume. Y el perfume en ese tiempo, mis hermanos, se obtenía del aceite de oliva. De hecho, cuando ungían a un rey o a un profeta, hacían una preparación especial con especies y aceite de oliva y lo llamaban el aceite de unción o de la unción.
Y este olor tenía, perdón, este aceite tenía un olor especial. Por lo tanto, cuando la gente ungida llegaba, la reconocían por el olor del perfume. Ahora, en nuestro caso como cristianos, mis hermanos, espiritualmente también fuimos ungidos por Cristo para tener un olor grato a Dios. Como Pablo lo menciona en 2 Corintios, en el capítulo 2, versos 15 y 16, donde nos dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esta escritura, mis hermanos, enseña que en Cristo tenemos un olor que es grato a Dios. Pero los que son del diablo también tienen un olor, solo que este olor es para muerte. La pregunta aquí es, ¿cuál es el olor que sale de nosotros? ¿Es el olor de Cristo o es el olor del diablo? ¿Cuál es el olor que sale de nosotros? Mi oración es que todos seamos de un olor grato a Dios por medio de Cristo. Amén. Ahora Salomón en el versículo 9 nos presenta otro mandamiento muy interesante cuando dice, goza la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y tu trabajo con que te afanas debajo del sol. El mandamiento aquí es, goza de la vida con la mujer que amas. Goza de la vida con la mujer que amas. Ahora, si observan, el punto aquí sigue siendo el mismo, porque mientras estemos vivos, debemos aprender a gozarnos con lo que el Señor nos permite tener. Solo que en este caso se refiere a la mujer que amamos. Lo cual, por cierto, aquí se presenta como singular. Y esto es muy importante entenderlo, porque no se refiere a muchas mujeres, sino solamente a una. Porque en el caso de Salomón, recordemos que él tenía 1000 mujeres, de las cuales 700 eran esposas y 300 eran concubinas. Sin embargo, esto nunca fue aprobado por Dios, como se menciona en Deuteronomio 17 y 17, donde le dice que las muchas mujeres pueden desviar el corazón del rey. Y como Salomón fue desobediente, obviamente su corazón se desvió. Y lo mismo, sí, lo mismo, mis hermanos, sigue pasando en nuestros días cuando un hombre pone sus ojos en varias mujeres y más si es casado. De hecho, uno de los motivos por el cual muchos en nuestros días caen en divorcio es porque andan de mujeriego. Por eso es muy importante que nosotros como varones y sobre todo como cristianos entendamos que la palabra de Dios solo autoriza tener una mujer para gozar la vida con ella, es decir, una esposa. Por eso la escritura también dice en Proverbios 5, versos 18 y 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. En este proverbio, mis hermanos, hay varias cosas que quiero resaltar, sobre todo en el contexto del matrimonio. Lo primero es que la mujer se presenta como un manantial. De hecho, la nueva traducción viviente lo describe como una fuente de bendición. En este sentido, mis hermanos, imaginemos que estamos en un desierto con mucha sed y de repente encontramos un manantial. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestra sed? Es claro que nuestra sed va a ser saciada cada vez que accesemos al manantial. Y lo mismo debe ser con la esposa dentro del matrimonio, porque como esposos recibiremos de nuestra esposa su amor y su atención.
Por ese motivo, la esposa es considerada por Dios como un manantial donde las aguas siempre están fluyendo. Ahora, lo segundo que quiero resaltar de este proverbio es que debemos alegrarnos con la mujer de nuestra juventud, es decir, con la mujer con la cual decidimos casarnos para pasar el resto de nuestra vida. Pero desafortunadamente, muchos en estos días no viven con su esposa con alegría y con gozo. Y esto es porque no han puesto atención a las recomendaciones que el Señor nos dejó en su palabra, porque recordemos que el Señor nos dejó un manual para saber cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen ciudadano, un buen trabajador o un buen jefe. Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. Pero como muchos no toman en cuenta la palabra de Dios, viven su vida dirigida por su engañoso corazón y por lo tanto el caos es inevitable, ya que la esposa anda por un lado sin sentirse amada y el esposo por el otro siendo infeliz. Y por lo tanto el matrimonio no es un manantial de alegría porque lo que siempre predomina en el matrimonio es problemas, problemas y más problemas. Así que mis hermanos, si queremos que nuestro matrimonio sea como un manantial para vivir con nuestra esposa con alegría, no descuidemos las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra para que podamos gozarnos en el matrimonio. Ahora, lo tercero que quiero resaltar del proverbio es lo que Salomón dice en el versículo 19 del capítulo 5 cuando dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Ahora, ¿qué entendemos por todo el tiempo? ¿Será acaso un tiempo por las mañanas antes de irnos a trabajar? ¿Un tiempo a mediodía a la hora de la comida? ¿O un tiempo por la noche antes de dormir? ¿Qué entendemos por todo el tiempo? Es claro que el tiempo es mañana, tarde y noche, porque es todo el tiempo. Porque Dios, mis hermanos, diseñó un matrimonio para que las caricias de nuestra esposa nos satisfagan en todo tiempo. De hecho, la palabra caricias en su original se refiere a pechos. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. Dice esta traducción, Proverbios 5:19. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Es claro que esta satisfacción Dios la diseñó para que fuera dentro del matrimonio y no fuera de él, como muchos en la actualidad lo quieren seguir haciendo. Y esto es importante entenderlo porque nuestro caminar en Cristo debe ser conforme a lo que el Señor dice en su palabra y no conforme al mundo. Por eso el Señor también dijo, y serán una sola carne, lo cual denota unidad entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio y no fuera de él. Y si esto hacemos, mis hermanos, podremos experimentar el gozo con la mujer que amamos, la cual, por cierto, o más bien, esta no es una opción que tenemos de parte de Dios porque es un mandamiento que nos da. Y por lo tanto, como cristianos, debemos obedecer. Todos los mandamientos de Dios debemos obedecerlo. Y si Él nos dice, ama a la mujer con la que te has casado, tenemos que amarla. Pero la realidad es que nunca faltan las quejas. Como también Adán lo hizo en Edén cuando cayó en pecado y le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, o sea, echándole la culpa. Y lo mismo sigue pasando en nuestros días por el pecado que hay en el hombre. Y luego los esposos también dicen, ya no aguanto a esta mujer, es muy fría, hasta parece que no me ama. Y en estos casos deberíamos de preguntarnos, sobre todo los varones, ¿será la esposa así
por nuestra falta de atención? Esa es una buena pregunta que nos debemos de hacer cuando nuestra esposa está actuando de una forma indiferente. Y aquí también quiero resaltar un principio que Pablo nos presenta en Efesios capítulo 5, verso 33, en relación al matrimonio, donde Pablo dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo aquí nos da dos instrucciones en relación al matrimonio. Uno es para el esposo cuando le dice: ama a tu mujer como a ti mismo. Y el otro es hacia la mujer cuando le dice: respeta a tu marido. Estas dos instrucciones, mis hermanos, van muy de la mano porque una afecta a la otra. Por ejemplo, si un hombre no ama a su mujer, es decir, es indiferente o no le da tiempo porque siempre está en el trabajo, esto te da como resultado una esposa que no le va a dar respeto. Ahora, si la esposa no le da respeto al esposo, es decir, se la pasa hablando mal de él, criticando todo lo que hace o burlándose de él, la consecuencia de esto será un esposo sin amor hacia ella. Por eso Pablo le dice al esposo: ama a tu mujer como a ti mismo, y a la esposa le dice: respeta a tu marido. Si esto hacemos, mis hermanos, les aseguro que tendremos un matrimonio de amor y de respeto. ¿Cuántos quieren un matrimonio así? Uno, pues al menos uno sí lo deseó. Bueno, mis hermanos, ahora Salomón, después de mencionar el mandamiento de gozar la vida con la mujer que amamos, nos presenta el tiempo para hacerlo cuando nos dice: todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, lo cual significa que mientras tengamos vida, debemos de hacerlo porque el matrimonio es para toda la vida. Ahora Salomón también menciona que esto debe ser todos los días de nuestra vanidad, es decir, de nuestra vida sin sentido. Y esto nos enseña que Salomón así miraba los días como si fueran sin sentido a través de todo lo que él miraba y estaba poniendo en su corazón. Pero hoy, mis hermanos, no podemos nosotros decir lo mismo, porque una vez que Jesús vino a la tierra y murió en la cruz por nuestros pecados, nuestros días ahora sí tienen sentido, porque somos embajadores en el nombre de Cristo, como Pablo lo menciona en Segunda de Corintios capítulo 5 versos 14 al 20, y los invito a que veamos juntos esa escritura. Vayamos ahí, Segunda de Corintios capítulo 5 versos 14, y vamos a leer hasta el 20. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 14 hasta el 20. Dice aquí la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de quién dice que proviene, de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué dice que nos dio? El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos, ¿qué dice que somos? Embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta, mis hermanos, es una de las responsabilidades que tenemos en Cristo porque somos sus embajadores o sus representantes en esta tierra y por lo tanto nuestra vida no es sin sentido como Salomón lo miraba en su tiempo. Entonces nos debe quedar claro que nuestra vida en Cristo sí tiene sentido. Pero bajo el contexto como Salomón miraba las cosas, dice en la última parte del versículo 9, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Ahora, aquí es importante mencionar que Salomón está presentando esto en el contexto de la esposa, ya que la mujer con la que el esposo tiene, o la mujer que el esposo tiene, es con la que debe gozarse todos los días de su vida. Y bajo este contexto dice, esta es tu parte en la vida y del trabajo con que te afanas. Ahora, la versión Nueva Traducción Viviente lo traduce como es tu recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. La Nueva Versión Internacional lo traduce como es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Lo cual quiere decir que la esposa es un beneficio que tenemos de nuestro esfuerzo. Por eso como esposos debemos gozarnos con ella, amándola todos los días de nuestra vida. Y ese es el punto que Salomón está presentando aquí. Por eso también dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es claro que la esposa es un beneficio que tenemos de parte de Dios y por lo tanto hay que amarla y gozarnos con ella mientras tengamos vida. Ese es el punto que Salomón está tocando. Ahora, Salomón dice en el versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Salomón aquí nos presenta otro mandamiento en el contexto de lo que debemos de hacer mientras estemos con vida. Y aquí el mandamiento es, hazlo. Hazlo mientras tus manos tengan fuerzas y lo permitan. Ahora, en este sentido, recordemos que aunque estamos vivos, llegará una edad donde ya no podremos hacer las cosas, como por ejemplo, a lo mejor ahorita podemos agarrar, pintar nuestra casa de 2 pisos hasta con los ojos cerrados, pero llegará un día en que ya no lo podamos hacer. A los 80 años va a ser muy difícil estar trepándonos para pintar en un segundo piso, porque nuestro cuerpo y nuestros movimientos motores se van debilitando. De hecho, hasta vamos perdiendo la vista. Eso es una realidad. Entonces, es claro que hay ciertas cosas que a cierta edad ya no podremos hacerlas, pero si estamos fuertes y aún podemos hacer las cosas, el mandamiento aquí es hazlo, hazlo. Esto me recuerda a Caleb, quien a sus 85 años se sentía con fuerza para ir a la batalla y le dice a Josué en Josué 14:10 al 12, ahora bien, Jehová me ha hecho venir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cual mi fuerza es entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día de los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb se sentía a sus 85 años con fuerza y si hay ahí gigantes, yo voy a ir y los voy a matar, los voy a derrotar.
lo cual en nuestro tiempo definitivamente es algo imposible, porque a esa edad ya muchos están enfermos y no pueden hacer muchas cosas. Por eso, mis hermanos, mientras tengamos edad y tengamos fuerzas, hay que hacer las cosas, porque llegará un día cuando ya no podremos hacerlo. En este sentido, muchas veces mi esposa me dice, ya no hagas eso para que no te lastimes. Pero si lo sigo haciendo es porque me siento con fuerzas para hacerlo. Sin embargo, soy consciente de que va a llegar un día cuando será imposible hacer lo que ahorita puedo de hacer o puedo hacer. Así que, mis hermanos, mientras tengamos vida y estemos fuertes para hacer las cosas, hay que hacerlas, porque como varones del hogar o cabeza del hogar, tenemos que entrarle. Y ese es el principio que Salomón nos presenta en este versículo 10. Éntrale, no le saques. Entonces, mis hermanos, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar considerando los siguientes 4 puntos. En primer lugar, mientras estemos con vida, comamos y bebamos con gozo, presentándole a Dios obras agradables. En segundo lugar, busquemos en todo momento que nuestros vestidos sean blancos, es decir, dignos, y de igual forma seamos ese olor grato a Dios en Cristo. En tercer lugar, vivamos con la mujer que el Señor nos dio con gozo, amándola siempre, porque es la recompensa o el favor que tenemos de parte de Dios en esta vida. Y en cuarto lugar, mientras tengamos fuerzas para hacer las cosas, no permitamos que la flojera o la pereza nos gane. Mejor hagamos las cosas mientras tengamos fuerzas para que podamos cumplir todo aquello que aún podemos hacer. Así que, si hay que hacer cosas, hay que entrarle. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Oh, mi Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Qué importante es que como cristianos vivamos con gozo, pero sobre todo, mi Dios, presentándote obras agradables a ti. Porque, como dice tu palabra, nosotros somos ese olor grato a Dios en Cristo. Yo te pido, Señor, que los que están a nuestro alrededor puedan percibir el olor de Cristo y no el olor del diablo, porque el olor del diablo es para muerte y tú nos has llamado para vida. Así que, mi Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, nos fortalezcas y que en nuestro actuar podamos ser esos hijos que demos testimonio de un olor grato a ti, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros. Nos ungiste con el Espíritu Santo para que ahora podemos andar en el temor a Dios y en buenas obras y de esa forma dar ese olor grato, como dice tu palabra, a nuestro Padre Celestial. Te pido también, mi Dios, que busquemos en todo momento tener esos vestidos blancos, dignos. No permita, Señor, que la depravación que hay en nuestros días nos alcance. Te pido por nuestras mujeres, dales convicción de pecado, dales santidad y ayúdale, Señor, a que siempre ellas vistan dignamente, que te honren, Señor, aún en su forma de vestir, Señor. Y por último, Padre, te pido que nos ayudes a nosotros como varones, porque la realidad es que muchas veces somos dados a la flojera. Nos enfocamos a veces en una sola cosa y descuidábamos mil más. Ayúdanos, Señor, a ser balanceados y que hagamos aquellas cosas que necesitamos hacer, Señor, en nuestro hogar, en nuestra vida personal o incluso en tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte siempre fiel y que te glorifiquemos, Padre, con todo lo que hagamos, Señor. Así que yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que está morando en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos. Y te damos gracias por tu iglesia, donde nos reunimos,
donde somos parte de tu cuerpo para juntos glorificarte, Señor. Así que te doy gracias por todo esto y lo hago en Cristo Jesús. Amén y amén.